14 evidencias que listé en esta lección, anotando, como desde el principio lo he dicho, que puede haber más evidencias de salvación auténtica que no están en esta lista, pero que con 14 son más que suficientes para que podamos confirmar nuestra realidad espiritual. Y la verdad número 9 habla cómo, según la Biblia, se evidencia una transformación en la perspectiva eterna. Y Filipenses 1:21 nos da esa perspectiva correcta y bíblica. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, podría decir algo como esto? Bueno, porque un genuino creyente experimenta un milagroso cambio de perspectiva acerca de la muerte. Desaparece el miedo terrorífico de la muerte, que es natural en todos los inconversos, porque cuando no saben con certeza el destino eterno, se preocupan, se afanan, se asustan, etcétera. Ahora, no, el creyente verdadero ahora no percibe la muerte como una enemiga, como algo trágico, como algo final, sino como el medio que Dios va a usar para estar con el Señor Jesucristo para siempre, para toda la eternidad. Es como el medio de transporte espiritual que Dios va a usar para llevarnos a su presencia. Así que esta evidencia, hermanos, tiene que ver con esa perspectiva espiritual, una perspectiva que va a cambiarnos completamente la forma de ver la vida, de pensar, la forma de actuar cuando nos toca enfrentar cosas como estas. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Si nuestra vida en esta tierra se constituye en Cristo, por supuesto, la muerte tiene un cambio radical, y el cambio es que se convierte en ganancia. Y por eso la muerte no es el fin de la existencia, sino es simplemente un cambio radical de estado del ser humano. Se deja de tener la habitación terrenal que Dios nos dio desde que nos concibió hasta ese día o ese momento de la muerte. Así que, ¿cómo podríamos definir la muerte? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la muerte se puede definir como la terminación de la vida física por medio de la separación del cuerpo que se separa del alma y del espíritu. Muchos creyentes, sobre todo hoy en día, dicen que somos bipartitas, y entonces solamente cuentan el alma y el espíritu como uno solo, pero la Biblia me enseña claramente que no es así, y por las diferentes funciones y lo que yo ya he explicado con anterioridad, podemos saber que somos tripartitas, 3 partes, no 2, sino 3 partes. Y bueno, en otra ocasión podemos hablar acerca del tema, si es que hay personas que todavía no entienden de qué se trata el bipartita o el tripartita. Pero eso no es una postura fundamental del Evangelio como para decir que tenemos divisiones o separaciones en cuanto a las iglesias o creyentes entre nosotros. No, simplemente son posturas. Sin embargo, la muerte se puede definir como esa separación del cuerpo físico, separándose del alma y del espíritu. Ahora, para los creyentes genuinos, la muerte no es el fin de la existencia, sino es un cambio radical de estado de ese ser humano,
Y desde el punto de vista espiritual y escritural, la muerte, estudiando la palabra de Dios, nos señala que es la prueba y sanción o pago de la desobediencia del ser humano. La muerte no existía hasta que hubo desobediencia. Dios lo había advertido. Él en Génesis 2, 15 al 17, les leo. Entonces, Génesis 2, 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por primera vez en las Escrituras se menciona la palabra muerte y es el pago o la prueba de esa sanción de la desobediencia, o sea, la consecuencia. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, la primera parte del versículo 23, dice que porque la paga del pecado es muerte. O sea, el salario, lo que merece el pecado es la muerte. Es la sanción, es el salario que separa de la vida. En este caso, Dios es vida, Jesucristo es vida, es Juan 14:6, yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es la separación de Cristo mismo en forma espiritual y la consecuencia física también en forma terrenal de todo infractor que comete pecado. Toda persona que desobedece a Dios, que ofende a Dios, que quebranta la ley de Dios, muere irremediablemente. O sea, es una consecuencia impajaritable, inevitable. Muerte viene del griego tánatos, tánatos, que significa cesación de vida o terminación de vida o separación, separación del cuerpo y el alma. Y en el caso espiritual, cuando hablamos, como dice Apocalipsis 20, de la muerte segunda, sería la separación de la vida que es Dios, la vida espiritual. Entonces, la segunda muerte es la muerte o separación de Dios, de esa persona. Por eso, la primera muerte es muerte física, la segunda muerte es muerte espiritual. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y si ustedes se dan cuenta, ahí en Apocalipsis 20, algo muy interesante es que la misma muerte como tal, o sea, la que el mundo secular, el mundo pinta como un esqueleto con no sé, como con capucha y con una, ¿qué es eso? Ay, se me fue el término, una guadaña o algo así para cegar. Así la pinta el mundo. Pues bueno, aquí dice Apocalipsis 20:14 que la muerte, en este caso el término muerte es con nombre propio, como si fuera un personaje, pero sabemos que esa muerte va a ser ejercida en toda persona desobediente. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, fíjense bien que la muerte
como tal en Apocalipsis 20:14 se trata de la muerte física, porque todavía no se ejecuta la muerte espiritual eterna, que es el lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo primero que hace la consecuencia de la desobediencia del pecado es la muerte física. Así que para todos los seres humanos la muerte encierra una gran frustración, ya que dentro de nuestros corazones se anida en forma natural, en forma normal, en forma humana, las ansias por la inmortalidad. Es decir, hermanos, que desde que nacemos hasta que morimos, como que maquinamos en nuestra mente la forma o soñamos que ser invencibles, los superhéroes y todos esos cómics y tazas de tener poderes sobrenaturales que nos lleven a prolongar nuestra existencia, porque nos apegamos de esta vida de una forma natural. El bebé se pega de esta vida de forma natural, tanto que a pesar de muchas veces ser abandonados, esas criaturitas, esos recién nacidos, sobreviven de una forma asombrosa. Muchos han sobrevivido de una forma increíble, se aferran, nos aferramos a la vida. Si ustedes ven, bueno, no me acuerdo el nombre de un médico que practicaba los abortos en Estados Unidos, que fue muy famoso, y este hombre se hizo archimillonario con eso de los abortos, pero un día él, viendo un video de la forma como un feto se aferraba al vientre de la mamita, se aferraba a la vida, se sostenía y luchaba y peleaba contra todo. Este hombre tuvo un arrepentimiento, confesó su pecado y dejó esa práctica. Creo que llegó a los pies de Cristo, pero es la normalidad, que nos aferremos a la vida. Y por eso nosotros en nuestra vida normal, natural, no, bueno, los que somos cuerdos, no, habrá gente que no, pero no buscamos riesgos de locura, de poner en riesgo nuestra vida. Muchas veces suceden cosas como accidentes, suceden circunstancias, pero lo normal que nosotros hacemos es no arriesgarnos. Miramos para lado y lado en una esquina, en el semáforo, buscando conservar la vida. Eso es algo que Dios puso innato en todo ser humano. Así que, ¿cómo podemos ver esas ansias de inmortalidad? Bueno, esto pasa en todo el mundo y en todas las culturas. Por eso hay millones de cuentos, millones de novelas, películas, libros, hasta las falsas religiones con su reencarnación y todas las cosas quieren prolongar de alguna manera la existencia. Y eso refleja el anhelo del ser humano por la inmortalidad. Todo porque Dios nos creó originalmente para vivir eternamente. El problema es que no entendemos, hermanos, no entendemos que absolutamente todas las almas fueron creadas y son creadas y van a ser creadas hasta que el Señor vuelva por Dios, han sido creadas por Dios para existir eternamente. El asunto aquí es que la muerte no significa para nada, y eso es una equivocación terrible, dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de meditar, dejar de ver, dejar de hablar, dejar de oír, dejar de sufrir, dejar de esperar, dejar de orar, etcétera. Todas esas funciones
se siguen cumpliendo en el alma, porque son del alma. Por eso yo les diseñé, o sí, les expliqué el diseño de Dios tripartita, donde el cuerpo es físico, físico es trino también, cabeza, cuerpo y extremidades, sí, es trino, ese cuerpo físico, pero ese cuerpo físico no actúa, no siente, no reacciona, si el alma que lo infla no es la que le pone ese sentimiento. Digamos, ustedes no van a ver un muerto, muerto de hambre. ¿Por qué? Porque ya murió, pero esa hambre, ¿dónde estaba? ¿Está en el cuerpo o está en el alma? En el alma. El alma es, recuerden que el alma es trina. El alma se compone de voluntad, de razón y de emoción, de sentimientos. Entonces, Dios en su gracia, en su misericordia, nos muestra en la Biblia que la conciencia como tal es eterna como el alma. Nacemos con conciencia y vivimos con conciencia y moriremos con conciencia y seguiremos existiendo con conciencia. Tan solo que cambia el asunto, ya no nos vamos a expresar cuando morimos físicamente, ya no nos expresamos a través del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque pasamos a un plano diferente. Así que la conciencia es tan eterna como el alma y todos somos y seremos conscientes para siempre, hermanos. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes, pero yo escogí mi favorito, siempre ha sido Jonás 2, del 1 al 7. Escuchen bien, hermanos, si tienen ahí la Biblia, sigan la lectura. Dice la palabra de Dios en Jonás 2, del 1 al 7. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Recuerden que Jonás desobedece y Dios manda a ese gran pez, que no es ballena, por favor, no vuelvan a decir eso, ni en las clases dominicales con los niños, no es una ballena. Un hombre no cabe por la tráquea de una ballena, era un gran pez. Y dice que la palabra de Dios en el versículo 2, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió, desde el seno del Seol. Fíjense bien, hermanos, qué días tenía una discusión teológica con un hermano que vino a hacernos un trabajo aquí, un pastor de una iglesia pentecostal, y el hombre arregla lavadoras y estas cosas, y neveras y eso, y entonces él decía, no, es que Jonás nunca murió. Yo, ay, Dios mío, aún contra toda lógica, no entiende que Jonás murió porque dice ahí en el versículo 2, desde el seno, o sea, desde el vientre del Seol. Y el Seol significa región de los muertos o lugar de los muertos. Una persona que está en el Seol está muerta. Y yo le decía, ¿qué no entiendes, hermano? ¿Qué no entiendes que este hombre estaba muerto? Tan solo que él creía que morir significaba dejar de oír, significaba dejar de sentir, de pensar, de hablar, de sufrir, todo eso que ya les nombré. Eso no es cierto. Nosotros abrimos los ojos en un abrir y cerrar de ojos cuando seamos arrebatados o cuando muramos, vamos a encontrarnos directamente como creyentes en la presencia de Dios. Y como incrédulos, la persona que muere en forma incrédula se abre los ojos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en condenación, en un sitio de tormento que no es todavía el lago de fuego eterno, porque todavía la muerte física no ha sido lanzada al lago de fuego eterno. Así que
hay que cambiar ese concepto, ese chip de que muerte es dejar de existir, dejar de respirar, dejar de ver, dejar de vivir. No, lo que significa muerte es separación, lo que ya definimos antes. Así que dice, y pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. Ya estaba sin respiración, sin oxígeno. ¿Qué cosa podría esperar una persona en el vientre de un pez? No solamente debajo, dentro del vientre del pez, sino debajo de las aguas del mar. O sea, estaba en lo profundo, en el corazón de los mares. Y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, fíjense que piensa para sí mismo, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. Era una muerte espiritual. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Cómo sería esa experiencia de Jonás, que fue al vientre del pez, donde estaban todas esas cosas que había comido el pez y todas las algas y todas las cosas? Él tuvo que pasar, el cuerpo físico tuvo que pasar todas estas experiencias que está narrando el mismo Jonás. Dice, se enredaron en mi cabeza, el versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa. Y aquí hay un término muy importante, hermanos, porque fosa significa corrupción. Fosa significa corrupción. A veces nosotros decimos, ay, lo sacaron de la fosa, es como de un hueco. No. El término fosa en este pasaje bíblico significa corrupción, lo que quiere decir que ya habían pasado esos 3 días, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que a los fariseos que no iban a recibir señal, sino la señal de Jonás. Eso se lo decía también a este hermano el sábado pasado. Le decía, que no entiendes que 3 días y 3 noches en el sepulcro eran tipificados por la misma muerte física de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde ya empezó o experimentó esa corrupción, la corrupción de su carne, la corrupción de su cuerpo. Dice, me sacaste de la fosa, de la corrupción, mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía. Ese desfallecer es el término bajar o desmayar o caer. Jonás está narrando aquí que cuando él ya estaba en su bajada, en su desmayo, en su despedida, él dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, y ahí sigue el relato. Lo que quiero mostrar con este pasaje, hermanos, claramente es que todos los seres humanos, cuando morimos, cambiamos de estado, pero no dejamos de ser nosotros. Mucha gente me pregunta, ¿y allá en el cielo nos vamos a conocer? Pues claro que nos vamos a conocer, hermano. Allá yo les voy a ver a ustedes, los voy a ver más bonitos. Ustedes me van a ver más bonitos. Que falta que nos hace, ¿no? Pero ¿saben qué? Nos vamos a reconocer, por supuesto. Hay pasajes que lo comprueban, por ejemplo, en la transfiguración, cuando Pedro, sin tener cámara fotográfica ni un video del Antiguo Testamento, tal, reconoció a Elías y a Moisés, y él no tenía ni idea, no los había visto jamás, pero en el Espíritu de Dios ya nos reconoceremos allá. Y vamos a reconocer al rey David. Ay, mire al rey David, ay, mira a Sansón, ay, mira, vamos a ver
a cada persona y vamos a reconocerlo. Eso es algo enigmático, pero maravilloso. Ahora, todos sabemos, hermanos, que moriremos, pero eso no es lo importante. Nadie escapará de la muerte. Así que no importa cuánto le huyamos a la muerte. Lo que definitivamente nos acongoja con este asunto de la muerte es el proceso de la muerte, el cómo moriremos, un temor a tener una muerte agónica o el temor a tener dolor en esa muerte, un rechazo al dolor, y mucho mayor ese rechazo es en los incrédulos. Bueno, algunos creyentes inmaduros que todavía creen que es que vamos a sufrir terriblemente después de morir y todo eso. Bueno, hay algunos creyentes inmaduros que todavía no entienden que vamos directamente a la presencia de Dios. Así que ese miedo al castigo o a lo incierto de la vida más allá de esta vida terrenal son pautas dramáticas, hermanos, que hacen que veamos la muerte como una gran tragedia. Y es increíble, pero hijos de Dios convertidos en el Señor y todavía experimentan un terror a la muerte, algo que no está contemplado dentro de la voluntad de Dios para sus hijos. Por eso Él nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de ese miedo, libres de ese temor. Y lo veíamos el domingo pasado en el amor de Cristo que nos perfecciona y nos quita el miedo, nos quita el temor. Ese miedo ya no puede caber dentro de un verdadero creyente. Ahora, si es inmaduro, vaya y venga. Pero si es un creyente maduro, no. En la Biblia Dios nos presenta la vida más allá de la muerte de una manera casi que oculta en cuanto a sus detalles, porque no habla muchísimo de ello, pero en detalles y en forma, pero no en cuanto a su propósito, en cuanto a su realidad. A veces la tragedia porque mueren para condenación, pero también nos muestra en la esperanza. La muerte de un creyente es valiosa a los ojos de Dios. El profeta Daniel recibió palabras acerca de la muerte casi al final de sus días. Dice Daniel 12, 2 al 3. Daniel 12 dice 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Fíjense que está Daniel recibiendo una palabra de Dios, una visión en cuanto a después, al final de este siglo, cuando dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Por qué dice muchos y no todos? Porque no todos habremos muerto si viene el Señor antes. Entonces dice, despertarán unos para la vida eterna, los creyentes, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos, los creyentes, entendidos en la fe, en la esperanza en Cristo, en el Evangelio, brillarán como el resplandor del firmamento. Ahí es donde vamos a recibir cuerpos glorificados, brillantes. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y esto es lo que yo les he dicho, hermanos, que vamos a brillar como estrellas, pero unas estrellas brillarán menos que otras, otras brillarán más, etcétera, debido a esa consagración, esa fe, esa práctica, esa vivencia que hayamos tenido como creyentes. Así que Daniel ya tenía, calculando más o menos la última etapa de su vida, ya debía tener unos 90 años, y Dios consideró soberanamente hacerle escuchar estas palabras que señalaban el punto final de su existencia terrenal. Daniel había sido receptor de visiones futuristas, pero por su propia
finitud, por su propia humanidad, él no iba a llegar a ver esto que fue anunciado, porque era para los tiempos del fin. Así que Daniel iba a morir físicamente y no lo iba a ver en sus días, en su vida, no iba a ver todavía esa segunda venida del Señor. Sin embargo, Dios no le presenta la partida de Daniel como una cosa dramática, terrorífica, horrible, miedosa, trágica. No, perdón, hermanos. Simplemente le señala como un hecho ineludible, como algo que, que no es como el purgatorio para los católicos romanos, que cuando pase ese umbral de la vida, de la vida a la muerte, simplemente hay un cambio. No es un tiempo de inconsciencia como muchos creen. Ay, no, ya se olvidó de todo, ya descansó en la paz de Dios. ¡Ah! Cuando un incrédulo muere, ahí es cuando comienza lo peor de su existencia. Y lo que viene va a ser peor todavía, pero hasta ese momento es lo peor. Ay, no, se murió y entonces descansó del dolor, descansó de... No, hermanos, si la gente entendiera y supiera en lo que se enfrenta un incrédulo después de morir físicamente, es un lugar de tormento. Y eso lo vemos en Lucas 16 con el rico y Lázaro. Es que no puedo leer todo porque si no, no alcanzo a cubrir el material. De acuerdo con lo que Dios dice y le mostró a Daniel, el mundo sigue, nosotros seguimos como almas viviendo tan solo en otro estado. La muerte es un cambio de estado, eso es todo. Pero el plan perfecto de Dios sigue siendo inalterable. Dice Primera de Juan 2:17, perdón. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, o sea, llega el mundo pasa, la muerte llega, y también sus pasiones, sus sentimientos y emociones de este mundo, ya nos apartamos de este mundo físicamente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la vida eterna. El hombre es, hermanos, la única criatura que sabe que va a morir. El hombre es la única de todas las criaturas de la creación de Dios que entiende y sabe, y esa es precisamente la condición fundamental que distingue al hombre de los demás seres vivos y de los animales. Es el único que ha llegado a saber que ha nacido para morir. Los demás seres lo ignoran o lo advierten apenas en el instante mismo de su muerte, de su acabar de existencia. No están preocupados por eso. Muchos animales con instinto de sobrevivencia pues matan para sobrevivir y todo, pero ellos no tienen la conciencia de que, uy, no, y si no caso, mejor dicho, quién sabe qué me va a esperar en la otra vida. No se preocupan por eso. El hombre sí. El hombre, antropológicamente, el hombre comenzó a ser genuino en ese sentir de la muerte cuando hizo la primera tumba para enterrar a un ser querido, el cadáver de un ser querido. Era y es a la vez su manera de reconocer la muerte y de aún rechazarla. ¿Por qué? Porque los animales no entierran a otros animales. Un perrito se le muere su cachorro y no lo entierra, lo enterramos los humanos, pero no el animal. Esa fosa, ese enterrar, es la respuesta de esa condición, de la condición de la angustia existencial acerca de la muerte. Y es lo que diferencia fundamentalmente a los seres humanos de los animales. La manera de enfrentar la muerte, de esquivarla, de olvidarla, de rechazarla, de no aceptarla o aceptarla o acomodarnos a ella,
es lo que marca la diferencia en muchas personas. Digamos, como creyentes, hermanos, si no se vieron la película del fin de semana que publicamos ahí en los grupos, Marcada por Fuego, algo así, es muy diciente la persecución en muchos lugares del planeta por causa del Evangelio. Pero es lo mismo que pasaba hace 2000 años con los cristianos en el circo romano. Realmente Dios es el que nos da a nosotros la fortaleza de poder enfrentar la muerte como debe ser, con serenidad, hasta con gozo, como decía Pablo. Es que es ganancia y no sé qué escoger, si quedarme aquí por necesidad de ustedes, de la iglesia, o irme con Dios, que es muchísimo mejor. Cuando cambiamos esa perspectiva de la muerte, hermanos, en Isaías 57 habla de la muerte del creyente, cómo debe cambiarnos esa perspectiva. Esa perspectiva debe ser totalmente diferente, debe ser un gozo, porque ha salido del sufrimiento físico y terrenal y las preocupaciones y los afanes y las angustias. Ha salido la persona. El muerto no se preocupa si dejó pago el recibo o no, si le cortan o no la luz al otro día. Él no se preocupa por eso. Nosotros estamos aquí preocupados por esas cosas. Así que, hermanos, nuestra civilización es muy pragmática, es lo que funciona, entonces eso yo lo acojo para mi vida. Y eso lo aleja de lo espiritual. Entonces es muy pragmática, pero poco espiritual, y adolece mucho de ese sentimiento. El ser humano hoy se ha acostumbrado a vivir el día a día. Es la falsa eternidad del día, como si hoy fuera el último día. Es vivir a corto plazo. Y entonces buscan la evasiva superficial de escapar de algo fundamental, que es pensar en el más allá, pensar en la muerte. Es una cuestión fundamental. Es tan fundamental, hermano, que Dios usa esa muerte en un principio para llevarnos a la esperanza de la vida eterna en Cristo, lo que tiene efectos visibles y muchas veces negativos en la condición social e individual de una época como esta, donde la gente no piensa y no estima valiosa la vida ni la muerte. No, simplemente juegan con la muerte. Mucha gente juega con la muerte con irresponsabilidad, violando las leyes del tránsito y respetando las luces rojas, la velocidad y tal. Y de pronto la estrellada es mortal, no se calcula y no se piensa y para dónde va mi alma después de la muerte. La gran mentira del enemigo es decirle a la gente, no, ya se fue a descansar. Por eso las falsas religiones, descansó en paz, dejó el sufrimiento, empezó el sufrimiento. Entonces, se vive, hermanos, sin evaluar lo esencial, sin valorar la significación tanto de la vida como la muerte. Se vive sin profundidad, se vive, no importa ya la mesura, ya no importa el razonamiento, la reflexión, ya no se tiene reflexión, ya no se es reflexivo en esta vida, o sí, ya no se reflexiona en profundidad lo esencial que Dios ha puesto en nosotros. Y eso implica que una reflexión más seria y constante sobre este término inevitable de la muerte para todos podría mejorar muchísimo nuestra situación existencial como seres humanos. Digamos, los viejos cristianos hablaban de la vida como preparación para la muerte.
Entonces, ¿cómo vas a vivir hoy tu vida si lo que viene es la muerte? Porque eso es lo más lógico, lo más natural. Nacemos para morir, empezamos a gastar nuestros días y cada día es un día menos y el cumple de mañana es un año menos y entonces la gente, pero qué gozo y qué felicidad que para mí me cambió la perspectiva Dios cuando conocí de Cristo, que un año más que cumple, ay no, ya un año más viejo, no, un año menos que esperar la venida del Señor o mi encuentro con Él. Eso es una bendición, hermano. Les aseguro que es un gozo poder cumplir cada vez más. Un día más de vida es un día menos de separación con el Señor por momentánea, por ahora. Así que, hermanos, si cambiamos esa perspectiva, nos va a cambiar todo. Entonces, ya no nos vamos a preocupar tanto, darle tanto valor a las cosas pasajeras. La gente que se mata viviendo por hacer plata en esta tierra y por acumular y acumular y llega la muerte y no se llevó nada y los que menos trabajaron son los que se parrandean toda la herencia. Hermanos, hay que disfrutar, hay que ser equilibrados. Dios sí no se opone al ahorro, porque para eso pone ahí en Proverbios 9 el asunto de las hormigas, pero ¿para qué ahorramos? Para acumular hasta que nos muramos y no disfrutemos nada por la inseguridad de qué le pasará a mis hijos, a mis nietos y tal. No, hermano. Sinceramente les digo, esa no es la forma como Dios quiere que pensemos. Nosotros podemos ahorrar para tiempos duros, una recesión dura, una necesidad dura, o ayudar a alguien que lo necesite. Dios nos pone las circunstancias de tal manera que debemos confiar plenamente en Él, plenamente en su voluntad y en sus promesas, en sus verdades. Y precisamente en la medida que entendamos que estamos de paso en esta tierra, es que podemos empezar a ser mejores, porque esto es un ratico, hermanos. Si ustedes y yo y todos los verdaderos hijos de Dios entendemos que esto es un paso transitorio, que lo que nos espera es la vida eterna, de verdad no desperdiciaríamos tanto el tiempo en bobadas, en tonterías, en cosas pasajeras que no tienen trascendencia eterna, y más bien predicaríamos el Evangelio y nos enfocaríamos con los ojos puestos en Dios, en lo eterno y no en lo pasajero. No que no sea importante vivir aquí, no, sino que no es lo más importante. La muerte significa dolor. ¿Por qué? Así es la tragedia del ser humano. Pero para nosotros debe ser reflexión. Las lágrimas de la muerte van a limpiar nuestros ojos para ver con claridad y con otra perspectiva la vida que tenemos por delante. El cristianismo, mejor dicho, es un canto a la vida que no ignora para nada la realidad de la muerte. Al contrario, la estima como valiosa. La muerte a los ojos de Dios es valiosa, de los creyentes, es valiosa. No es un simple consuelo tímido ahí que, ay, esto es para suavizar el dolor y para quitarle la pesadumbre a la persona, a la viuda, al huérfano. No, es una promesa de Dios. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Hermanos, yo no voy a tener vida eterna hasta que no pase por la muerte. Ese túnel es impajaritable, lo tenemos que pasar y saber que tenemos victoria sobre nuestro, entre comillas, mayor enemigo, que es la muerte, y lo que usaba Satanás, como dice Hebreos 10, que usaba, chantajeaba al mundo con la muerte para hacer lo que se le diera la gana, hacerle caso al enemigo. Ya no nos chantajea con eso, hermano. Ya no, ya tenemos una libertad, es enfrentar la vida de una manera distinta. Jesucristo es la vida y Él enfrentó la misma muerte en la cruz
como un símbolo eterno de esa muerte. ¿Por qué? Porque Él enfrentó la muerte que ustedes y yo vamos a enfrentar, la muerte física. Sin embargo, lo terrible para Él era no tanto la muerte física, sino el ser el foco de la ira de Dios, el tener que pasar la copa de la ira de Dios. Eso era terrible. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, y pedía al Señor que no pasara de él, que si pudiera no pasara esa copa, y siendo Dios, ¿cómo será esa copa terrible de espantosa en los incrédulos que tienen que pasar una eternidad bajo la ira de Dios? Eso va a ser terrible. Así que la muerte de Cristo es como ese símbolo que ya nosotros llevamos, ya pasamos, ya morimos en Cristo, ahora vamos a vivir en Él. Él tomó nuestros pecados y fracasos para que a través de su sacrificio pudiera destruir ese poder que tenía la muerte sobre nosotros, y se manifestó en la victoria en su resurrección entre los muertos, ya que la muerte no lo pudo contener, no lo pudo encerrar. Y así como Daniel se le ofreció la victoria sobre la muerte ya al final de su vida, mostrando los tiempos del fin, el Señor también ofrece, hermanos, a todos aquellos que hemos hecho un pacto de vida con Jesucristo por la fe que Él mismo nos dio. Ya tenemos un pacto de vida eterno. El Señor sabe que el hombre y la mujer que muere sin Jesucristo en el corazón está totalmente perdido, irremediablemente muerto o separado de la vida eterna que es Dios. Y justamente el saber que ustedes y yo tenemos la victoria sobre nuestro mayor enemigo, entre comillas, para mí es el vehículo. No lo anhelo, no la busco, no me voy a lanzar a un carro en movimiento, no me voy a lanzar del 7º piso de mi casa al patio, no es eso, no buscamos, pero Dios tiene un día ya la cita concreta, y yo le pido, sí le ruego al Señor que me deje morir por su causa y no por imprudencia mía, no por imprudencia de un chofer borracho o de un tiro perdido o cualquier cosa, sino que sea por la causa de que valga la pena, que la muerte sea valiosa cuando muramos por la causa del Señor. Así que esto nos da libertad para enfrentar la vida de una manera completamente distinta, y eso es una evidencia de salvación eterna. Juan lo describe de esa manera, dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Ya pasamos la muerte en Cristo Jesús. Ya, esa no nos debe asustar. Ahora, asústense si ustedes no están amando a sus hermanos, si no están viviendo las evidencias de salvación que hemos visto a lo largo y ancho de la epístola de 1 de Juan. Pablo decía que la muerte es la paga por el pecado y el resultado de nuestra propia separación de Dios, de nuestro propio egoísmo que nos hizo pensar que podíamos ser igual a Dios, el orgullo de querer ser nuestro propio Dios en nuestra vida y que podíamos menospreciar a los demás. Eso es la muerte, eso es la muerte. Por eso la verdadera vida se manifiesta cuando nosotros podemos amar sinceramente a los demás y permanecer sujetos a Dios, obedientes a Dios, cuando hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, y ya la vida de Cristo resucitado nos ha dado ahora una nueva vida propia, una vida inmortal, una perspectiva diferente. Es un milagro, hermano, es un milagro. Esta evidencia para mí es una de las más gozosas, porque sinceramente les digo, sin ser imprudentes, pero ya no nos amenacen con la muerte, ya no nos amenazan con la muerte.
Listo, hermanos. Bueno, si por tiempo ya paremos aquí. Si